La línea de WhatsApp 678-477-3036 678-477-3036. Agréganos en tu teléfono móvil y comparte un mensaje de texto, de audio, fotografía o video a través de nuestra aplicación de WhatsApp 678-477-3036. Queremos saber de ti. Somos lavisionradio.net. Información que va contigo. ¿Sabía usted que 1 de cada 4 jóvenes ha abusado de medicinas recetadas? Muchos de ellos los consiguen en sus casas, la de sus amigos o familiares. Esté alerta, vigile sus medicamentos, guárdelos bajo llave. Este es un mensaje del proyecto Generación RX y el Departamento de Salud de Comportamiento y Discapacidades del Desarrollo. EFS, empresa relacionada con la construcción y dedicada a controlar la erosión del suelo, busca trabajadores interesados en participar y formar una carrera. Los requisitos son identificación válida de Georgia, deseos de trabajar, entusiasta y con visión a mediano y largo plazo, posibilidades de salir a trabajar fuera de la ciudad. Interesados, favor de presentarse a llenar una aplicación para posterior entrevista. La compañía EFS está ubicada en el 6770 de la Buford Highway en Atlanta, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Ven, forma parte de nuestro equipo y construye una carrera hoy mismo. Sé vegano, hazte ecológico para salvar al planeta, para reducir la amenaza de pandemias mundiales de virus de origen animal, para detener el atroz sacrificio diario de billones de inocentes animales terrestres y marinos. Es sabio adoptar una dieta vegana basada únicamente en alimentos vegetales. Es saludable, es ecológico, es noble. Visita suprememastertv.com. Nuestra comunidad se distingue por personas luchadoras y exitosas. Por eso, nos dimos a la tarea de reunir a grandes personalidades destacadas del ámbito político, artístico, cultural y empresarial que nos compartirán el orgullo de ser latino. Ahora, en nuestro canal de YouTube, por La Visión TV. La Visión, información que nos une. La lucha continúa, señores. En una esquina está el silencioso, engañoso y mortal coronavirus. Y en nuestra esquina la intrépida, valiente y a veces desenmascarada comunidad latina. Ha sido una batalla larga y brutal y tenemos que usar todas nuestras armas, máscaras, sana distancia, jabón y agua para conquistar al enemigo. Porque si no, los que acabaremos en el piso somos nosotros. En serio, amigos, hay cada vez más latinos enfermos de coronavirus y nadie quiere eso, especialmente nuestro amigo Michael Thurman, el director ejecutivo del condado de DeKalb, el que quiere que corramos la voz para que todos salgamos sanos y salvos. Así que luchemos con todas las armas. Cuando salgas, mantén una sana distancia de los demás. Usa máscara, lávate las manos antes y después de salir y evita los lugares con mucha gente. Y todos vamos a salir ganando. Estás escuchando lavisionradio.net. Información que va contigo. Gracias por estar con nosotros en La Visión Radio y por acompañarnos en nuestro Facebook, el periódico La Visión. Hoy vamos a tener una plática muy interesante. Ella es jueza por el condado de Gwinnett y vamos a platicar porque está corriendo Kathy Schrader para las próximas elecciones para continuar en el puesto, ¿no? Así que ella pues ya tiene una experiencia vasta en la jueza, siendo jueza. La jueza Schrader fue elegida por primera vez en el 2012, luego reelegida en el 2016. Continuamente está ampliando su experiencia judicial y participa regularmente en los cursos del Colegio Judicial Nacional. La jueza Schrader fue seleccionada para servir como facilitador grupal en el curso de la capacitación especializada en el Colegio Judicial Nacional, centrado en la búsqueda de incautación de la Cuarta Enmienda. Ella ha servido a la comunidad en el condado de Gwinnett como abogada durante más de 3 décadas y como jueza de la Corte Superior durante casi 8 años. Muchos de los que se han presentado ante ella han expresado su agradecimiento por su consideración y justicia como juez. Bueno, pues vamos a presentarla, vamos a darle la bienvenida. Judge Schrader, thank you very much for being with us this morning.
It is my honor. Thank you for having me this morning. I was just How reading. are you? Just fine, ma'am. Thank you. And I was just reading to our audience your career, how long for you've been served in the courts, and it's been 8 years in the courts of Gwinnett, right? And you have a vast experience as a lawyer as well. Yes, yes. Actually, before I became a Superior Court judge, I was a municipal court judge in the city of Duluth and the city of Sugar Hill for almost 8 years. So I've actually had 16 years total judicial experience. Yes. Now, for the people that were not too familiar, ella dice que sirvió 8 años anterior en una corte de Duluth y que ahora, bueno, está sumado a los 8 años como jueza en la Corte Superior, ya serían 16 años de experiencia judicial que ella tiene. Mi siguiente pregunta hacia ella sería, ¿qué es lo que hace una jueza en la Corte Superior? Now, my question is, for those who are not too familiar with the system, what does a judge in the Superior Court does? What type of cases do you guys take on? Well, we're the court that hears very serious crimes, felonies. Those are the ones that carry a sentence of longer than 1 year. And when you think of felony, you normally think of some armed robbery, violent crimes, but felonies can also be possession of certain substances or other crimes that have been repeated so often that they're now considered a felony. We also hear all family cases such as divorces, child custody, and child support cases. Bueno, ella dice que ya en la Corte Superior, en este caso del condado de Gwinnett, ella ve los casos de crímenes superiores, de crímenes mayores, como lo que son conocidas como las felonías, que ya cargan una sentencia de más de 1 año de prisión, o crímenes que ya son acumulativos y que, bueno, cargan una sentencia un poco más extensa. También los jueces de la Corte Superior ven los casos familiares, todo lo que es la manutención de un niño, divorcios, etcétera. Eso es lo que ellos ven. Now, why are the judges so important in our system? ¿Por qué los jueces son tan importantes en nuestro sistema? Well, judges are so important in our system because we decide very serious conflicts between people, or we create the sentences for people who have committed crimes. Most people, judges are an entity, or the justice system is a system that people don't normally think about until they find themselves in the justice system. And the decisions that judges make have far-reaching impact past the courtroom walls. Dice que, bueno, pues ellos son una parte importante de esta parte del gobierno, esta sección del gobierno que es la sección judicial, donde toman decisiones. Y muchas veces nosotros no pensamos que tan importante pueda afectar nuestras vidas hasta que estamos frente a un juez, y que esas decisiones que ellos toman pues van más allá de las paredes de la corte. Now, Judge, let me ask you this. You're in a county that is one of the most diverse counties in the nation. Gwinnett, it's a multicultural, multilingual county. And does that create a big challenge for you, the judges? Is it difficult sometimes to lead with so many beliefs, so many currents of the social gamma that is sometimes more difficult than the other counties, for example? Le estoy preguntando a la jueza que si es difícil ser jueza en un condado como el de Gwinnett, que es tan diverso, ¿no? Y donde hay tantas creencias y tanta diversidad en el abanico de la cultura. That is an excellent question. And it can be difficult if someone doesn't take the time to understand all of the different cultures and all of the different beliefs.
but I've been very involved in the community for 33 years in a variety of different community nonprofits and entities that actually serve the different populations in our communities. So I've taken the time to get to know all the different people who are my neighbors and who live in our community. The Hispanic community, the Korean community, the European community, all of the communities that create the perfect blend and the perfect tapestry that we have here in Gwinnett County. Dice que sí, efectivamente que es una muy buena pregunta. Ella piensa que, bueno, pues ha trabajado en diferentes niveles de la corte con diferentes entidades. Esto para conocer un poquito más y ha tenido la oportunidad de adentrarse dentro de las diferencias culturales que pueda haber. Ha tenido la oportunidad definitivamente de trabajar con la cultura latina, con la cultura coreana, la cultura europea, y que esto hace pues una perfecta mezcla para que este condado sea rico en diversidad. Now, judges are usually, like you said, the decision of a judge it doesn't end on the courtroom. It goes further, right? Could you explain a little bit how does that work for those who not really familiar with the system? Once again, le estoy preguntando que las decisiones de un juez no terminan en la corte, sino que van más allá, como ya lo mencionaba. Estoy pidiendo que nos explique un poquito acerca de esto. Well, most people find themselves in the justice system because they have to be there, not because they want to be there. And it's a result of a conflict between a family, a conflict between businesses, a conflict between the criminal justice system and someone who is engaging in criminal behavior. A judge's responsibility is to make sure that the conflict is addressed in a way so that the individuals do not need to find themselves back in the justice system, by creating positive strategies for people to resolve their conflict in the future, or positive strategies to make sure that they no longer commit criminal behavior or engage in criminal behavior that brings them back into the system. Bueno, ella dice que efectivamente una persona que está frente a un juez es no porque quiera estar frente a ese juez, sino porque tiene que estar frente a ese juez. Y la decisión de ese juez va a estar dentro de ciertas discrepancias que hay entre, por ejemplo, entre personas, entre individuos, negocios, ¿verdad? Y muchas veces la decisión que se tome en esa corte va a afectar el futuro comportamiento de las personas, ya sea para no cometer el mismo crimen o para no cometer los mismos errores y no encontrarse una vez más frente a un juez o frente a una situación que lo lleve frente a un juez. Now, every 4 years you have to be elected as a superior court. Cada 4 años se tiene que ser elegida. Yes, the judges serve 4-year terms, and every 4 years, each judge needs to be reelected by their community. Can I follow up also on the last question? Yes, ma'am. That you asked me? Sí. Okay. The reason judges have such an impact on our community is because our decisions affect the individual in the courtroom, but how we create the outcome for that individual also impacts their family, and it impacts their entire community. So that's why it's so important to make sure that we have positive outcomes for every person who comes into the courtroom. If it's a negative impact, then that negatively impacts our community. If it's a positive impact, then it positively impacts our community, which builds a stronger community, a healthier community, and a more cohesive community. And that's why the judges' decisions are so important. Dice, le preguntaba que si cada 4 años ellos tienen que elegirse. Ella me dijo que sí, cada 4 años tienen que reelegirse en la Corte Superior. Y también nos quería seguir explicando acerca de la pregunta anterior, que era acerca de cómo esas decisiones afectan más allá
de la corte. Y bueno, dicen que mientras ellos, los jueces, toman decisiones sobre diferentes casos, ellos piensan que, o ella piensa que estas decisiones tienen que impactar de manera positiva a la persona, positivamente, ¿no? A sus familias, ¿verdad? Y si ese impacto es positivo, esto se va a filtrar a las comunidades, ¿verdad? Haciendo una comunidad más fuerte, ¿verdad? Si toman malas decisiones y esto afecta de manera negativa, entonces, bueno, el resultado no sería el mismo. Entonces, eso es lo que nos explica. I have a question for a person that is on the Facebook. And he says, I have a question. Children and women are the most vulnerable parts of our society. What would you do to secure the best interests for a child or a woman suffering family violence in your county? Well, as a matter of fact, I have served with and partnered with the Partnership Against Domestic Violence. And I actually have gone through training, advanced training as a mediator to address issues of domestic violence, as well as training as a judge to be able to spot and recognize that there's domestic violence happening even when it hasn't been alleged. So part of what I do is make sure that I put strategies in place that protect the victim of domestic violence and the children, and make sure that there's a safety plan. And if there's not, if there is if the abuser still has access to the victim and the children, I make sure that that's addressed. Bueno, había una pregunta que decía que las mujeres y los niños son los más vulnerables a la violencia doméstica en nuestra sociedad. Esto viene por Rogelio Río Serrán. Gracias, Rogelio, por tu pregunta, por cierto. ¿Y qué haría la jueza para asegurarse de que estas personas, bueno, protegerlos de esta violencia doméstica en el condado? Ella dice que ha trabajado con diferentes asociaciones, ¿verdad?, de violencia doméstica, que también ha participado como mediadora en estos casos, y que también ha tomado medidas para que las que son víctimas de violencia doméstica, tratar de protegerlas, ¿verdad? En caso de que el perpetuador todavía tenga contacto con ellas, bueno, pues ella toma medidas precautorias para que se pueda asegurar, ¿verdad?, la integridad de las víctimas. Domestic violence is one of the biggest issues definitely in the nation. Unfortunately, the pandemic has showed us the numbers have increased, and obviously that is one important thing. What do you think is one of the other biggest challenge our community has? Well, the data indicates that a lot of the violent behavior is a result of a few factors. One is some cultural factors, even, and not just in the Latina community, but sometimes violent behavior, domestic violent behavior, is passed on from generation to generation. So we're trying to build awareness and educate people on how to have a healthier relationship, healthier interaction. Another factor, of course, is substance abuse and mental health disorders. Usually domestic violence occurs when the abuser is under the influence of alcohol, substances, or they're not properly medicating a mental health disorder. So we've got those two big factors. But also, of course, with the pandemic right now and everybody being under additional stress and additional anxiety as a result of that, just a complete shift in how our normal activities, our normal lifestyle was 90 days ago, 120 days ago, that's added additional stress. And so we are seeing an escalation of domestic violence. Bueno, yo le dije que hay un importante fenómeno que está ocurriendo, esto por la pandemia. Bueno, pues estamos viendo que se está incrementando los números de violencia doméstica, ¿verdad? Y también le preguntaba que cuáles eran otros retos que tenía la comunidad de Gwinnett. Ella nos dice que sí, efectivamente, estos números están incrementando, la gente está
pues teniendo o sufriendo más violencia doméstica. Pero también otro de las cosas que ella nos está diciendo, recalcando, es el abuso de drogas o el abuso de sustancias, ¿no? Que muchas veces el que perpetúa la violencia doméstica está bajo las influencias de estas drogas y que esto hace todavía mayor. Entonces hay que crear una conciencia, ¿verdad? Para que esto no pase de generación en generación, para que esta información llegue también a las víctimas, ¿verdad? Y poder, pues, así crear una sociedad más segura, ¿no? Es más o menos resumido lo que ella nos dijo. Now, when the elections are going to take place, I see your sign behind you. So it's August 11, right? The election is Yes. August 11. The date has not been changed. Correct. Judges are elected in the primary, which our primary was June the 9th. So our runoff date, our final election date is August the 11th. Not in November, but August the 11th, which is coming up in a few days. Mm-hmm. But in the runoff, we can still vote by absentee ballot, early in-person voting, which is taking place right now, mm-hmm. or, of course, on Election Day, all precincts all over the county will be open. This is a unique race because if someone is not used to voting on August the 11th, they think the runoff is in November, then it's very difficult then when they find out, oh no, in November my candidate, Judge Schrader, is not on the ballot. Right. So that's one of the messages I've tried to share is that my runoff race is on August the 11th. Le estaba preguntando acerca de las elecciones porque vi el letrero que ella tiene que dice agosto 11. Y bueno, ella nos explica que las elecciones para los jueces se hacen en las primarias, esto ya pasaron, pero en la segunda vuelta se realizan en agosto 11. Ella está tratando de crear conciencia que los jueces se van a elegir en la segunda vuelta en agosto 11 y que si usted de repente piensa que para noviembre, que son las presidenciales, no va a estar ella en la boleta de elecciones, claro que no, porque ya habría pasado. Entonces es uno de los grandes retos que se tiene ahorita, ¿verdad? Para que reelegir a la jueza, usted tendría que votar en este agosto 11. Ahora, de las cosas que ella recalcó, se están haciendo las boletas en absencia. Eso quiere decir que usted puede votar por correo o puede votar de manera adelantada, que ya se están realizando las elecciones en este momento y obviamente agosto 11 sería la última oportunidad para usted. O sea que tiene varias opciones, hacerlo por correo, hacerlo adelantado presencialmente, o si no, ese día también en las casillas que la fecha no se ha movido y no se va a mover. Está programada para hacer... They're asking me about where could we find the locations to do the voting right now, the early voting. My website is judgekathyschrader.com. Okay, so website is kathyschrader.com. I'm going to put the information in the comments so people could... But I'm also on Facebook, Re-elect Judge Kathryn Schrader. Okay. So if your Facebook followers are asking this question, they can find me on Facebook. I actually have a graphic that has a map of the locations. Now, currently, only the elections office at 455 Grayson Highway in Lawrenceville is open for early voting. But starting Saturday, there will be 4 more locations across the county. Your listeners and your watchers can look on my Facebook page, and they will find a map of the locations. Okay, I'm putting the link of your Facebook page so people could follow it and find out where to do the early voting. Excellent. Si usted quiere, se llama Elect Kathy Schrader y ahí va a tener en ese link que les dejé en Facebook para que usted pueda ver dónde pueden hacer las votaciones y dónde están los lugares para que puedan ir a votar de manera adelantada, si es que usted así dice.
Let's go, Latinos. We have to participate. One of the comments they say, okay? We definitely wish you the best of the luck. I'm pretty sure there's going to be a tight race. That means that I like that because I feel like people are getting involved in the decisions of the country. So that's a good news, right? And that's what I want your voters to know, and all voters to know. We've in our country, for whatever reason, people think their vote does not matter. But in Gwinnett County alone, one of the runoffs was almost decided by a margin of only 20 votes. Mm-hmm. So one family can make a difference in an election. One person can make a difference in the election. So every vote matters. Dice que no importa que usted piense que a lo mejor tenga la idea de que el voto no cuenta. Aquí en Gwinnett todos los votos cuentan. Una de las segundas vueltas quedó fuera o quedó decidida por 20 votos. Y ella dice que todos los votos, inclusive un solo voto, pudiera hacer la diferencia para elegir a una de las personas que van a estar en nuestro condado. We definitely are very, very happy to have you with us this morning. We're pretty sure that you're very busy. And I like to ask you a very dirty question. We'll ask you something that is, when you win, you would give us another interview. Of course, I would be honored. All the time. All the time. I appreciate all that you're doing. Thank you very much. We definitely leaving the links. Le estoy diciendo que le iba a hacer una pregunta pues ahí con curva, ¿verdad? Que cuando gane, pues que nos dé otra oportunidad de entrevistarla. Y nos dijo que sí. Judge Kathy Schrader have my vote, say one of the persons in Victoria. Yay. Thank you so much. Thank you very much. Have a great And day. the best of the luck, and we wish you the best of the lucks, really, this August 11. And now people go and vote and decide for Gwinnett. Okay. Thank you. Thank you. Have a great day. You too. Goodbye. Goodbye. ¿Sabía usted que 1 de cada 4 jóvenes ha abusado de medicinas recetadas? Muchos de ellos los consiguen en sus casas, la de sus amigos o familiares. Esté alerta, vigile sus medicamentos, guárdelos bajo llave. Este es un mensaje del proyecto Generación RX y el Departamento de Salud de Comportamiento y Discapacidades del Desarrollo. EFS, empresa relacionada con la construcción y dedicada a controlar la erosión del suelo, busca trabajadores interesados en participar y formar una carrera. Los requisitos son identificación válida de Georgia, deseos de trabajar, entusiasta y con visión a mediano y largo plazo, posibilidades de salir a trabajar fuera de la ciudad. Interesados, favor de presentarse a llenar una aplicación para posterior entrevista. La compañía EFS está ubicada en el 6770 de la Buford Highway en Atlanta, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Ven, forma parte de nuestro equipo y construye una carrera hoy mismo.